Lo que estás a punto de ver está basado en hechos reales, prepárate para adentrarte en el miedo más absoluto. Isabel Morales había esperado con ansias aquella noche de soledad. Sus padres habían salido de viaje y por primera vez estaría completamente sola en el apartamento de Madrid que recién había alquilado. La luz de la ciudad se filtraba por las ventanas, dibujando sombras suaves en las paredes blancas y el suelo de parquet. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Al principio, Isabel se dedicó a acomodar sus cosas, reorganizar los muebles y colocar fotografías que le recordaban a su familia. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un silencio extraño comenzó a llenar el apartamento, un silencio que parecía tener vida propia. Cada crujido de la madera bajo sus pies resonaba demasiado fuerte, y cada sombra parecía moverse de manera sutil, apenas perceptible, pero suficiente para hacerla estremecer. El primer indicio de que algo no estaba bien apareció cuando se dirigía a la cocina para beber agua. Al girar la cabeza hacia el pasillo, notó un movimiento fugaz que desapareció antes de que pudiera identificarlo. Su corazón empezó a latir con fuerza y una sensación de ser observada la invadió. Intentó convencerse de que era su imaginación, producto de la ansiedad, pero el miedo se instaló con fuerza en su pecho. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Objetos que ella no había tocado cambiaban de lugar, luces que había apagado se encendían solas y un frío inexplicable recorría el apartamento incluso con la calefacción encendida. Isabel trataba de racionalizarlo todo, pero a cada noche que pasaba, la sensación de vulnerabilidad crecía. Cada sombra, cada crujido, cada susurro de viento parecía un presagio. Decidió invitar a su amiga Clara para quedarse algunas noches. Clara era escéptica, pero aceptó ayudarla a sobrellevar la ansiedad que la consumía. La primera noche juntas resultó ser aterradora. El viento que se colaba por la ventana parecía susurrar nombres, las puertas se cerraban con golpes secos. Esa noche, los sueños de Isabel se llenaron de figuras altas y oscuras que se movían alrededor de su cama, siempre vigilándola, siempre silenciosas pero amenazantes. Cada despertar era un recordatorio de que algo no estaba bien. Intentaron instalar cámaras y sensores de movimiento, pero la presencia parecía anticipar cada acción. Todo el apartamento estaba cubierto, pero aún así la sombra aparecía en lugares donde no había vigilancia. Las noches se convirtieron en un ciclo interminable de miedo, paranoia y vigilancia constante. Una noche, al revisar las grabaciones, Isabel vio algo que le heló la sangre, una silueta alta y delgada caminando lentamente por la sala. La cámara no lograba captarla con claridad, era como si la figura supiera exactamente dónde mirar y cómo evitar ser registrada. La paranoia se instaló profundamente en su mente, y cada sonido cotidiano se convertía en una amenaza. El pánico aumentó cuando notó marcas extrañas en las paredes, palabras incompletas como Isabel. La presencia no solo la seguía físicamente, también jugaba con su mente, manipulando emociones y provocando dudas sobre la realidad. Una noche, mientras ambas revisaban el salón, Clara vio algo que la dejó sin aliento, una sombra que no se movía como un humano, pero que claramente las observaba. Sus corazones latían con fuerza. Isabel susurró: ¿Lo ves tú también? Clara asintió en silencio. El terror ahora era compartido. La sombra parecía alimentarse de su miedo, creciendo en intensidad y llenando cada rincón del apartamento con una sensación de amenaza inminente. Isabel comenzó a investigar el pasado del edificio y descubrió registros de un hombre llamado Diego Herrera, quien había vivido cerca años atrás y tenía antecedentes de acoso a mujeres jóvenes. Todo indicaba que la figura que las aterrorizaba podría tener un origen humano, pero la forma en que aparecía y desaparecía aún parecía imposible de explicar. La noche continuaba envolviendo el apartamento en un silencio denso y opresivo. Isabel y Clara comenzaron a notar cambios aún más inquietantes. Las luces titilaban con mayor frecuencia, y a veces, sombras imposibles se proyectaban en las paredes, como si alguien más caminara entre ellas, invisible para la cámara pero presente para sus ojos. Cada rincón parecía albergar un secreto, y cada sonido se volvía sospechoso. Decidieron revisar cada rincón del apartamento, buscando pistas que explicaran los sucesos. En la cocina, los utensilios se encontraban desordenados de manera deliberada, como si alguien los hubiera colocado con intención. Las ventanas parecían vibrar al compás de un viento inexistente. Y lo más perturbador,
sus pertenencias personales parecían haber sido tocadas y movidas, pero sin huellas visibles. El miedo se intensificó cuando Isabel comenzó a recibir mensajes extraños en su móvil. Palabras inconexas, números y símbolos que no tenían sentido para ella aparecían en la pantalla, incluso cuando el teléfono estaba apagado. Cada alerta encendía una alarma interna, alguien, o algo, estaba comunicándose con ella. La sensación de vigilancia se volvió casi insoportable. Una noche especialmente fría, mientras Clara dormía, Isabel sintió que alguien la observaba desde la esquina de la sala. La sombra apareció de nuevo, más definida que nunca, aunque todavía sin rostro. Se movía con una gracia inquietante, acercándose lentamente, y con cada paso, Isabel sentía un peso invisible sobre el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y hostil. Decidió enfrentarlo. Tomó un espejo y lo colocó frente a la sombra, intentando reflejarla y verla con claridad. Para su horror, la silueta reaccionó violentamente, alejándose y desapareciendo en la penumbra, dejando un frío que se filtraba hasta los huesos. El miedo no solo era físico, ahora sentía que su mente estaba siendo atacada, manipulada, obligada a dudar de cada percepción. Isabel y Clara comenzaron a documentar todo. Grababan sonidos, tomaban fotografías y anotaban cada incidente. Cada prueba parecía confirmar que algo real estaba ocurriendo, pero la ambigüedad persistía. La figura nunca era completamente visible y siempre se movía en los límites de lo perceptible. La tensión las mantenía despiertas, cada noche más agotadas, pero incapaces de abandonar el apartamento. Un día, Isabel encontró un viejo diario escondido entre las paredes del apartamento, escrito por una antigua inquilina. Las páginas relataban experiencias similares, sombras que acechaban, susurros en la noche, objetos que se movían solos. La coincidencia era inquietante. Parecía que el apartamento estaba marcado por un patrón de acoso psicológico que se repetía cada ciertos años. A medida que investigaban, descubrieron la identidad de Diego Herrera. Según los registros, era un hombre que había vivido en el edificio hacía décadas y tenía un historial de comportamiento obsesivo hacia mujeres jóvenes. Sus métodos para infundir miedo eran meticulosos, planeados con precisión, y siempre dejaba un rastro sutil para asegurarse de que sus víctimas sintieran la presencia constante de su mirada, aunque él no estuviera físicamente visible. El miedo alcanzó su punto máximo una noche en que Clara estaba despierta mientras Isabel dormía. Observó cómo la sombra se movía con independencia, casi como si tuviera voluntad propia. Cada crujido del piso, cada parpadeo de la luz se convertía en un mensaje cifrado que ambas intentaban interpretar. En un instante, la figura apareció detrás de Clara, alta, oscura y amorfa, mirándola sin rostro. El pánico la hizo retroceder, y por primera vez, Isabel también se sintió impotente ante la presencia que las rodeaba. La situación se volvió insostenible. Decidieron contactar a la policía y presentar todas las pruebas acumuladas, fotografías borrosas, grabaciones con ruidos inexplicables, mensajes extraños en el móvil y el diario antiguo. La policía inició una investigación, pero la presencia de Diego Herrera nunca fue comprobada directamente. Todo indicaba que su terror psicológico había dejado una marca profunda, incluso después de que él se hubiera ido. Isabel y Clara comprendieron que lo que habían enfrentado no era solo un acosador común, sino una combinación de manipulación, planificación y un apartamento que parecía amplificar la sensación de miedo. La tensión, la incertidumbre y el terror constante habían logrado quebrar parte de su tranquilidad mental, dejando cicatrices invisibles que perdurarían mucho después de que las sombras desaparecieran. Finalmente, una noche, después de semanas de insomnio y miedo, la sombra apareció por última vez. Isabel la enfrentó directamente, con Clara a su lado, y por primera vez, sintió que tenía el control. Aunque la figura era alta, oscura y amorfa, no podía acercarse más. La valentía de Isabel, combinada con la presencia de Clara, rompió la ilusión de amenaza física. La sombra desapareció lentamente, como si hubiera sido expulsada por la fuerza de su determinación. El alivio fue inmediato, aunque la experiencia dejó un recuerdo imborrable. Isabel y Clara sabían que nunca olvidarían esas noches de miedo, ni los sonidos inexplicables, ni las sombras que parecían tener voluntad propia. Cada uno de los crujidos, cada reflejo y cada parpadeo de la luz sería recordatorio de que el terror no siempre tiene forma y que la mente humana puede ser tanto un refugio como una prisión.
Con el amanecer, Isabel abrió las ventanas y permitió que la luz del sol llenara el apartamento. Respiró profundamente, sintiendo que había recuperado un poco de control, aunque consciente de que las cicatrices del miedo permanecerían. Clara la abrazó y ambas compartieron un silencio lleno de comprensión. Habían sobrevivido a algo que parecía sobrenatural, pero cuya raíz era profundamente humana. Y justo cuando creían que la pesadilla había terminado, algo acechaba en las sombras, esperando la siguiente oportunidad. Continuará mañana en Eternos Regresos.